Nos acompaña el Teniente Vivas, integrante del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Bienvenido, muchas gracias por acercarse hasta Prado del Rey. Buenos días, gracias. Buenos días. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva funcionando el SEPRONA? Bueno, la creación del SEPRONA data del año 1988. Pronto, en 2-3 años, cumplimos nuestro 25 aniversario. Esperemos llegar. ¿Y cuál es su cometido? ¿Cuál es su finalidad? La función principal es la de la protección del medio natural, de la naturaleza en general, lógicamente, y luego pues hay una serie de especificaciones en cuanto pues al control de producción y generación de residuos, protección de especies en peligro de extinción, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo resumimos como eso, la protección del medio ambiente y de la naturaleza. ¿Y cómo son las relaciones del SEPRONA con los grupos ecologistas? ¿Son buenas? ¿Denuncian? Sí, son muy buenas. La verdad es que gran parte del trabajo que realizamos nos apoyamos mucho en ellos, nos facilitan mucha información. Hemos llegado a hacer incluso pues, algún tipo de actividad conjuntamente, o sea que la verdad es que la relación es muy buena. ¿Y cuáles son las causas principales de las actuaciones del SEPRONA, si se puede hablar de esa manera? Es decir, ¿hay un tipo de delito que se repite continuamente? ¿Cuál es el más frecuente? Sí, bueno, ahí tendríamos que hacer un poco la distinción entre si lo que queremos reflejar efectivamente es delito o más bien infracciones administrativas, que es el 90-95% de las actuaciones del SEPRONA. Entonces, cuantitativamente podríamos decir que quizás caza sea uno de los campos que mayor número aporta. Sin embargo, pues lógicamente no podríamos hablar de una gravedad en cuanto a los hechos. Estamos hablando muchas veces de una cuestión meramente administrativa, falta de algún tipo de licencia, algún tipo de requisito, o sea que no. Lo que nos preocupa a lo mejor más es lo que se refería a cualitativamente. Entonces, un campo muy importante que genera bastantes actuaciones, numéricamente menor que caza, pero con gran importancia, es, por ejemplo, el tema de generación de residuos. Vertidos, por ejemplo, ese tipo de... Altamente contaminantes. Dentro de residuos podemos encontrar una variedad bastante amplia, pues por definir un poco, bueno, pues desde los sólidos urbanos que todo el mundo conoce como basuras, lo que echamos en la bolsita todas las noches, pero de ahí podríamos pasar a residuos peligrosos, residuos tóxicos, residuos especiales, residuos biosanitarios, en fin, una gama bastante amplia. ¿Y estamos evolucionando los españoles a mejor en ese tipo de conductas? Es decir, ¿hay cada vez menos infracciones o el número permanece constante? Bueno, el número más o menos sí, podríamos hablar que hay una mayor estabilidad en los últimos años sobre todo, pero no podemos decir que es que siga habiendo más o menos actividad infractora en este sentido, no. Lo que ocurre es que al irse reduciendo en unos campos, podemos dedicar nuestra atención a otros que a lo mejor antes no podíamos dar cobijo. Pero realmente lo que sí se va apreciando efectivamente es una mayor concienciación de la ciudadanía en general y luego de los sectores profesionales en particular. Nuestras inspecciones iniciales, pues lógicamente encontrabas todo tipo de efectos, todo tipo de falta de documentación, de requisitos, y en las inspecciones que se vienen realizando últimamente, paralelizándolas con aquellas iniciales, se observa que sí, que ya las empresas están cumpliendo la normativa, ajustándose a lo que está preceptuado, o sea que sí que hay una mejora sustancial. Yo creo que no somos muy conscientes de una de las funciones del SEPRONA, ¿no?, que es cuidar de los yacimientos arqueológicos, según me acaba usted de contar, porque yo no lo sabía hace un momento y antes de comenzar esta entrevista. Hablemos un poco de ello. Usted es licenciado en Historia, ¿no? Se ha licenciado en Historia y está tratando de temas parecidos, ¿no? Porque, claro, un yacimiento arqueológico es un tema para un licenciado en Historia también. Sí, bueno, pero nosotros lo vemos desde el punto de vista policial, que puedas tener una formación complementaria que te ayuda a conocer mejor la problemática, sí que es cierto. Pero bueno, lo que sí es curioso, efectivamente, la gente nos suele preguntar mucho qué tiene que ver un yacimiento, unas piedras, como se suele, unos objetos viejos y demás, qué tiene que ver con el medio natural. Bueno, pues quizás en una primera aproximación no tenga mucho que ver, efectivamente, pero simple y llanamente, en el momento en que consultamos, vemos que un expoliador, para poder extraer ese objeto del yacimiento, pues tiene que hacer un agujero, que tiene que de alguna manera afectar la cobertura terrestre, ya está afectando el medio natural. No hablemos ya en un término un poquito más exagerado, pues de la posible degradación del suelo, eso luego con una época de lluvias torrenciales pues puede degradar más aún la zona, en fin, siempre de ahí parte, digamos, la conexión.
Si alguna persona que nos está viendo ahora siente la llamada y dice, pues me gustaría formar parte del Seprona, ¿cuáles son los consejos que le daría? Quiero decir, ¿qué tipo de perfil debería tener esa persona? Bueno, nosotros cuando definimos un poco el perfil del componente del Seprona, decimos que es una banqueta de 3 patas. La banqueta de 3 patas es la que nunca se mueve, esa siempre está estable, la de 4 pues puede cojear un poco. Y nos basamos fundamentalmente en un conocimiento de la normativa, lógicamente. Si no sabes qué normativa tienes que aplicar, difícilmente vas a cumplir tu papel. Un conocimiento de la dinámica ecológica. Habrá que distinguir un pájaro de un pez, por ejemplo, y luego, lógicamente, eso ya es una cuestión de formación pura y dura dentro de la institución, el conocimiento, el manejo de aparatos y de elementos técnicos bastante complejos muchas veces, no solamente darle un botoncito, sino interpretar lo que nos está diciendo el aparato. Con esas 3 componentes, pues podemos hacer un buen miembro del Seprona. Y en su caso personal, ¿cómo fue la llegada al Seprona? Bueno, esta especialidad es bastante vocacional. En general todas las especialidades de la Guardia Civil, pero en particular el Seprona tienes que tener un componente, pues hombre, un poquito relacionado con ese interés por la naturaleza, por el medio ambiente, que además es importante, yo creo que hay que reflejarlo. O sea, ese componente vocacional tiene que estar dentro, pero no tiene que salir hacia afuera. Es decir, nosotros cuando cumplimos nuestro trabajo somos policías, que tenemos un cometido como los compañeros de tráfico puedan tener la seguridad vial o cualquier otra especialidad, ¿vale? Entonces, que luego cada uno, una vez concluido nuestro horario de servicio, pues tenga unas inquietudes especiales, esté incluso implicado en alguna ONG de las que hablábamos antes, etcétera, etcétera, eso va aparte. Pero nosotros tenemos que ser objetivos en la aplicación de nuestro trabajo, porque si no incurriríamos muchas veces a lo mejor en un cierto integrismo que tampoco es bueno. Claro, y que además que, aunque digamos que la función es de protección a la naturaleza, la prioridad siempre es el ser humano. Si se pierde una persona, por ejemplo, por el bosque, ¿no?, lo primero es encontrarlo, ¿no? Si tiene limitación de efectivos, ¿no? Sí, es un poquito lo que nosotros siempre decimos, para ser miembros del Seprona tenemos que ser guardias civiles, o sea, esa es la primera opción. Y dentro de los cometidos de la Guardia Civil está la de dar protección y seguridad a las personas. Entonces, en ese caso concreto que comenta, una persona que se ha extraviado, un niño, un anciano, nosotros disponemos de unos medios que otros compañeros a lo mejor no tienen, y es que son las motos de todoterreno. Podemos, digamos, patrullar, podemos inspeccionar, podemos buscar por espacios que otros compañeros pues tardarían mucho haciéndolo a pie. Entonces aportamos nuestro trabajo, por supuesto, desde el primer momento. Muy bien, y le voy a hacer una pregunta personal ya para acabar la conversación. Es por la mayor alegría que ha recibido estando de servicio y también por el mayor disgusto. Bueno, alegría, si me lo permiten, no voy a decir una, voy a decir el conjunto, y es lo siguiente, o sea, nosotros dentro de nuestro trabajo, que muchas veces pues el trabajo policial no siempre es apreciado por la ciudadanía, siempre tiene ese componente un poco coactivo, claro. Y bueno, en fin, la verdad es que nosotros en el Seprona nos sentimos bastante valorados, o sea, es un poquito esa sensación de que cuando estás denunciando a alguna persona, estás realizando tu trabajo en ese sentido, bueno, pues el resto de las personas alrededor te apoyan, o sea, no te miran de una manera un poco... no, es un trabajo que la verdad es gratificante, pero además estás viendo que con ese trabajo estás consiguiendo resultados, y resultados que se aprecian y se valoran bastante bien. Y el peor de los casos, pues hombre, siempre que tienes conocimiento de que se ha producido una afección grave, una agresión al medio natural, porque estamos hablando de cosas irrecuperables. O sea, el uso de venenos, por ejemplo, en el caso de especies protegidas en peligro de extinción, que algunas de ellas nos quedan contados con los dedos, ¿no? Entonces, cuando te enteras de que ha habido una víctima en esa especie, igual piensas que a lo mejor tenías que haber estado ahí. Ya, pero no puede estar uno en todos sitios. No, es imposible. Teniente Vivas, ha sido un verdadero placer echar estos minutos de charla con usted. Muchísimas gracias, de verdad, por acercarse. Enhorabuena por su trabajo, por su vocación, y felices fiestas a usted y a sus seres queridos. Igualmente, igualmente. Gracias, muchas gracias. Hasta siempre. Gracias. Nosotros